Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 39. Él les contestó, vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Queridos amigos, aquí nos encontramos con este versículo 39 dentro de nuestro contexto bíblico, como siempre hacemos, es decir, lo que está sucediendo. Nosotros habíamos escuchado esa pregunta fundamental que buscan primero, ¿verdad? Era cuestionamiento. Uveañan de Yara hoy, Pepe llevo lea, o mañana se cuera y bueno, va a la beusea, va a la bebotá, va a la beyusera, Pellemise. Y nuestra respuesta había sido, al comienzo, ¿dónde vives? ¿Verdad? Maestro, rabí, ¿dónde vives? Ahora, esta pregunta, ¿dónde vives? Va a tener una respuesta de parte de Jesús. Peyusha, amigo, peyula bellagua, pe experimentas, amigo, anila, pe tanto pe la pe calcular, pe llena, peñamindu, ve una penma. Ella lleva al caracú, a lo central, a lo elemental, a lo fundamental. Entonces vengan y lo verán. Ergeste kai obseste. Entonces quiere decir eso, vengan y lo verán. Peyupe esa ama. Pero comante a nave, ahí les metemos nosotros la palabra experiencia. La experiencia. Tenéis que experimentar, queridos amigos, para amar a Jesucristo. La teoría reivente lleva. La llaman y se llama de puto un mes y amaba peñan de yara, pero solamente aquí de nuestra cabecita. Si queremos un verdadero conocimiento de Jesucristo, tiene que haber una verdadera respuesta y una verdadera puesta en práctica. Eso es. Ahora vengan y lo verán. El verbo venir, erzomai, no designa solo movimiento físico. La palabra erzomai, no solamente un movimiento físico, sino que un proceso de fe también, un movimiento de fe. Vega tu vejaina, añamiendo ujina, hay cuavejaina, proceso de fe que se desemboca en la experiencia de ver, jorao, en la experiencia de ver. Verbo juánico que implica visión espiritual. Visión espiritual. Amañata, ahishata, aiketa. Voy a comenzar entonces. Ñaya, caray. Allá ahishata, añanguajeta, amoite, huaitebe. Y más ella, güey, ya lleva, monseñor, aquí no la ella que Si yo que fuera ahí la ñay caray, la lleva peña andereco,
ñay canaya cuanto más ñay canaya ya yujuta catuetea lleva la ya huereco de la ñane angay pa lleva heta ya huereco aupea renondebe la ñañe moya lleva peñan de yara un bohuejan guaisha peñan de angay pa. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Todos somos pecadores, eso es lo que quiere decir en síntesis. Y por eso aquí un jorao, el jorao, mirar esa experiencia de ver. Porque los grandes santos de la iglesia, y sobre todo los padres de la iglesia, son los primeros que hablan, dice, si nosotros, dayaye shacuaino, vea la famoso teshacuain, dereye shacuain no ne cambiamos, ay, la teshacuay shaguanda y por otro, la inimportante, inimportante formal, vete shacua, andare, dayaye shacua, se dice yo que fuera. Yandente hoy la ñañemo número 1 lleva, Yaikwa paramo güey, Yaikwa digo maereta se lleva. Entonces en vez que mañana lleva ñande pupe allá en baeico ñande yara la yapoe cue. Va bueno, ñande bueno, ande oico pesha cue ande oico pe ande oico mo. Ya se calla tilda la otro en eva la y pecado. Entonces, queridos hermanos, ella huella ve Monseñor Aquino, ñay canamina, ñay canay cuimbara callaya ñay canaya lleva. Peñandere coe. Peñane apetu mujayaikua desde la conciencia, queridos hermanos. Ñay canay allá esa lleva. Vaya le coina pe bahía. Entero etea yareco. Nadie se salva, queridos amigos. Pero lo lindo es, queridos hermanos, cuando nosotros, al darnos cuenta, entonces comenzamos a dar pasos importantes. Y yo pienso que así, si decimos de esta manera, a buen entendedor, pocas palabras. Inteligenti, pauca, y algo más latino cuera. Upea que dice la, después ya de ahorita ve la itao allá. Entero, este algo entiende, ponte digo lo eso. La oñembotao de la etao. Ñembotao eteo, anda ahí cuá eteo. No. Ahora la haitiana de avejina, queridos hermanos, el jorao, que implica justamente una visión espiritual profunda para poder dar pasos importantes en un verdadero cambio espiritual. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Sed audit
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Derribaste las barreras, acercaste la distancia, si te fuiste a periferias a buscar al que no entraba, molestaste a poderosos y los pobres en ti vieron que su Dios no lo olvidaba. Fuiste Padre bueno y tierno y aquí, hoy aquí, muchos hay para decir todo de Dios enamorado, humilde pastor entregado, amigo de los olvidados, Francisco de Dios, un regalo. Nos hiciste escucharnos y volver a lo importante, acercarle el evangelio, que la fe no es un premio. Y te fuiste bendiciendo, te paseaste por el medio de este pueblo que se une para dar a Dios las gracias por tu don, por tu amor, por tu sí, para decir todo de Dios enamorado, humilde pastor entregado, amigo de los olvidados, Francisco de Dios, un regalo.
pastor entregado, amigo de los olvidados, Francisco de Dios, un regalo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 1. Estamos con los primeros discípulos de Jesús. Hoy subrayamos el versículo 39. ¿Verdad? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Es el seguimiento de Jesucristo, secuela Cristi. Acoluteo ya de Curiñandé Peñe Puruna ella. Yahendú, Yahesha, Juan el Bautista, esa caña de indicar también, la pebena. Ese es el Cordero. Añandean que te teñan yemonguetajina guri sobre el ñecanay, para callar ese ñecanay, y monseñor Aquino más lleva. La ñecanay o peña andere coeje, y monseñor Aquino. Ya yujuta que tuetea lleva la entero betea, hayare con la ñande angay. Haupea la mañana, haupea la yaheshana, haupea la yayura, veñan de yara, veiga tu hanguaisha. Ya yehesha qua. Y justo ya no que monseñor aquí no vea llevando. Y justamente, ya yehesha qua a mí, entonces yo que fuera. Ya pues hanguabe y pon a mí, ya lleva, veñan de yara, yura, añan de. Bueno, todo esto lo vemos en el griego, se dice jorao. Va a decir la jorao. Jorao quiere decir esa experiencia que implica una visión espiritual. Una mirada espiritual. Se sella aquí entonces nuestra narración con esa memoria del detalle incluso que ya yesha cuaña de mandúa hasta la hora en que nos encontramos con el Señor. Llegó a predicar la retiro así a la familia, ¿verdad? Menas a tembire coño, en 10, etcétera. Entonces, pues, está ahí, había por donde yo que bueno, de caray, de coña caray, pemón veo misa, move, pello cuac. Incluso tenemos un programa que se llama Ñande Upicuevo y Bore, y utomi, vea, se de esta forma, la gente usuve cuera lleva, move, pello cuava, da esa ahí la gente, hoy cuava, por primera vez le he visto, con alguien mire cómo, vea, lleva. Por primera vez, 50 años, 30 años, 48 años, 50, 60 años. Move, bello, guave. Por esa rayana. Ayuda que se venda y que mova. Hoy me da parada de colectivo, hoy me da trabajo jave, hoy me da de lo que sea. Y mandú. Mova la yo guave, esa va la oromoñe pungue, esa relación de amor. Queridos amigos, eso es lo que nos está queriendo decir. Ñandeigo Yahuerecope, experiencia verdadera con el Señor. Ñandeigo Yahuereco, alleva, peñande a peto, umea peñandereco, bebe. Pemba, y chapañamoñe, punuacue, nuestra relación profunda con el Señor. Peare con la imandúa. Eran las 4 de la tarde, se mandó a poner interés y,
orero yo topa guiñan de yara veja o por anduja y curiore va para la beca aupe no orero shube lleva moi core coñan de yara mai conde aupe veje y oreñan de yara peyua veje sabe guadamabas aupe orero joro pita en experiencia andore esa eran las 4 de la tarde ore mando a poner interés pete y día la roja aupe veja pues cueria lleva. Bueno, eso es lo que está queriendo decir. La memoria del detalle del horario, hora décima, corresponde a las 4 de la tarde, signo de testimonio vivido. Signo de un testimonio vivido. Ahora, el relato, queridos amigos, transita de una pregunta abierta a un encuentro transformador. Un encuentro transformador. Este otro detalle. Bueno, ahí la royotopante, rojoroesha, y ponaite golanderoga, de aire acondicionado de piso de hambre y pona landeroga, ¿dónde vive? No, de ahí ve. Sino que aquí sobre todo esa experiencia quiere decir que este ha sido un encuentro y es un encuentro transformador. Y por eso recordamos hasta del mínimo detalle. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Cuando te sientas deprimido al borde del abismo, cierra los ojos y piensa que yo siempre estaré allí. Y cuando la tristeza invada a tu corazón, mira hacia el cielo y recuerda que yo siempre estaré allí. Y cuando quieras llorar, no tengas miedo a sentir. Toma mi mano que yo siempre estaré allí, sonriendo por ti y llorando por ti, recorriendo el camino que decides seguir. Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí, como en aquella tarde, muriendo en esa cruz y hoy viviendo en ti. Cuando el dolor quiera meterse a golpes en tu vida, cierra los ojos y piensa que yo siempre estaré allí. También cuando en tu corazón no quepa la alegría, mira hacia el cielo y recuerda que yo siempre estaré allí. Y cuando quieras llorar, no tengas miedo a sentir. Toma mi mano que yo siempre estaré allí, sonriendo por ti y
recorriendo el camino que decides seguir. Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí, como en aquella tarde, muriendo en esa cruz, y hoy viviendo en ti, para ser tu salvación, para ser tu luz, tu paz, la fuerza del alma cuando quieras callar. ¿Quién te guía tras el sol? ¿Quién escribe en tu renglón? Sonriendo por ti y llorando por ti, recorriendo el camino que decides seguir. Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí, como en aquella tarde, muriendo en esa cruz, oh, sonriendo por ti y llorando por ti, recorriendo el camino que decides seguir. Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí, como en aquella tarde, muriendo en esa cruz. Y hoy viviendo en ti. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cuando todo se derrumba a tu alrededor, cuando nada tiene sentido ni razón, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo tendrá sentido y fundamento. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Si te sientes preocupado y abrumado, agobiado por la angustia y la tribulación, busca primero el reino de Dios y su justicia, y tu vida se llenará de la luz de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura.
Cuando sientas el rechazo, la persecución, cuando pierdas ya las fuerzas y el aliento, busca primero el reino de Dios y su justicia, y podrás sentir en ti el poder de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, todo se te dará en añadidura, todo se te dará en añadidura. No camines preocupado por la vida, pues tu Padre Dios ya sabe lo que te hace falta. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y nada te faltará, y nada te faltará. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos en este capítulo primero, versículo 39 de San Juan. Vengan y lo verán. Dijo, fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Ya Evancuria lleva dentro de este contexto. Es tan interesante porque en Ñandere Saraeri ya Ecuri va ella va yo topa lleva va ella qué influencia deja la gracia del Señor. Ahora, en nuestro contexto histórico, en el judaísmo del siglo I, la pedagogía también tenemos que entender que se transmite en esa convivencia cotidiana. La vivencia cotidiana quiere decir el comer, caminar, orar juntos. La invitación de Jesús también es vengan y lo verán. Y todo esto resuena en la praxis del discipulado, pero este discipulado que es itinerante, caracterizada por fariseos, maestros de ese tiempo, de ese periodo. El detalle de la hora también, queridos amigos, está indicando no solo un recuerdo histórico, sino que sobre todo el inicio de una nueva era. Ahí está. No solo el recuerdo histórico de una hora, ¿verdad? Tal hora. Vengan y lo verán, sino que sobre todo es lo que nos hace entender el iniciar algo nuevo. Algo nuevo. Fueron estos los momentos más importantes y cruciales de nuestra vida. Hasta la hora, eran las 4 de la tarde. Ahora, ese comienzo de un nuevo día en la cronología judía, el Hayom o el Yom, día Yom, está insinuando un tiempo nuevo inaugurado en Cristo. El Yom, el día. Porque cuando hablamos del día, estamos hablando de algo nuevo. Opa, el día anterior a Kohan Hayom, el día nuevo. El día que está comenzando. Y por eso quiere decir que inauguramos un tiempo en que nos encontramos con Cristo. Porque
Peyube llama, vengan y experimenten. ¿Con quién? Con Cristo. Este es un día nuevo. En el contexto cultural, la mentalidad semita, el ver, el jorao, decíamos, es experimentar la realidad y dar testimonio. Experimentar. No superficialmente, sino que es sobre todo un experimentar, tocar la realidad. No se trata de una percepción también neutral, así nomás, etc. No. Umio poscuares y guañanderejeina. Umiñane transformar. Hay que dejarse transformar. El jorao significa yo me dejo transformar de acuerdo a lo que yo estoy viendo. Y sobre todo permanecer con alguien, permanecieron, dice, se quedaron con él, significa una intimidad, queridos amigos, en un camino que es cultural, ciertamente. O sea, ya llegué a, ahí está, ya llegué a. Jala ñandeya erojina, llegué a vender a bichar en Eisena. Quiere decir que la llegué a no, quiere decir que en ella reikema dentro del grupo reñeñanduponaro. No sé si a ustedes les pasó alguna vez, pero alguna vez que ya sabe tener grupo, veja, da ya llegué a cuay, se cueran, da ya hay, na ñay me pone. Ahí está. Entonces quiere decir que no hay una empatía, ¿entienden? A ver, da ya que hina, pero no transformamos ahí, porque en de que mo hay, ande amo hay nunca bebé. Por eso que aquí se quedaron con él, quiere decir que hay una empatía profunda, hay una transformación en este vengan y verán. Ya pone una experiencia la experiencia de Cristo. Diga, tú eres de la cristiano auténtico. Da es cristiano añetete. Imposible, queridos amigos. Y desde el aspecto antropológico, el ver es el paso de una mera curiosidad, porque upeante origina curiosidad, pero termina en una experiencia transformadora. Experiencia transformadora. Deja de ser un espectador que va y que mira y pasa a ser así un verdadero testigo. Dentro de estas palabras claves, queridos amigos, por eso está el jorao, es decir, la palabra ver, obseste, de ra'a. Ra'a quiere decir justamente eso, ¿verdad? No se trata de ver superficialmente, sino contemplar y comprender. Contemplar. El ra'a añade ciertamente para nosotros aquí en este percibir con el corazón. Y sobre todo después la palabra emeinan, la emeinan, apegore epita. Y ashav sería en hebreo, permanecer. No es un encuentro momentáneo, queridos amigos, sino que es un permanecer, pero establemente, la presencia de Dios en el corazón, en la vida, en la mente. Apetaye tu uveñan de yarare. ¿Por qué? Y porque justamente hay una comunión de vida. Entramos en una comunión. Menen quiere decir entonces permanecer profundamente, pero en una comunión vivida. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante.
Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver la segunda palabra clave en esta oración: lleno de gracia. La palabra hebrea es hanun, que está relacionada al sustantivo hebreo gen. Esta palabra gen es traducida frecuentemente como gracia o favor. Y si estudias cómo se usa esta palabra a lo largo de la Biblia, encontrarás una historia fascinante. Un significado de gen es deleitoso o favorable. En los Salmos, un poeta habilidoso es uno de quien se dice tener labios de gen, es decir, que puede labrar palabras hermosas que traigan deleite. O una deslumbrante joya es un adorno de gen que atrae atención y favor. Es por esto que gen es frecuentemente la palabra utilizada para describir un regalo dado con deleite o favor. En estos casos, gen sería traducido como gracia. Como en la historia de Esther, quien se acerca al rey de Persia para pedir que ella y su pueblo sean librados de la muerte. Ella llama a esto una petición de gen. Y ya que el rey se deleita en Esther, él la favorece y le otorga su petición. Así que este regalo es gen, porque es motivado por deleite. Y la forma más extrema de gen es mostrarle favor a alguien que debería tener su merecido, no un regalo dadivoso, como Jacob, quien engañó a su hermano Esaú, escapó y luego, 20 años más tarde, quiere volver y arreglar las cosas. Así que viene donde Esaú y le pide: ¿puedo encontrar gen a tus ojos? Jacob no está pidiendo justicia, está pidiendo favor. Y sorprendentemente, esto es lo que le da a Esaú. Él decide deleitar a su hermano y mostrarle la gracia que no merece. Ahora, gen requiere un espíritu generoso que algunas personas sí tienen. Pero en la Biblia, nadie muestra más gen que Dios. Como cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto y ellos prontamente lo traicionaron, mostrando lealtad a un becerro de oro como que ese fuera su Dios. Pero entonces, Moisés intercede y le pide a Dios que considere darles un regalo que ellos no merecen. Y Dios dice que sí, al mostrarle la forma máxima de gen, el perdón y la promesa de estar con este pueblo. Este rasgo de carácter de Dios es tan confiable que en más de 40 veces en el libro de Salmos, las personas claman por el gen de Dios cuando están enfermos o en peligro, o cuando los israelitas están en el exilio. Y los profetas bíblicos como Isaías miraron atrás al gen de Dios en el pasado y declararon con valentía que Dios mostraría gen un día a su pueblo, al liberarlos a ellos y a toda la creación de la muerte y la ruina. Ahora, cuando vamos a los autores del Nuevo Testamento, ellos describen el gen de Dios con la palabra charis, que significa un regalo de gracia. Como cuando se nos presenta a Jesús en el Evangelio de Juan, que se nos dice que Jesús es la gloriosa charis de Dios hecha humana, enviada a un mundo atrapado en oscuridad y muerte. Porque, según el apóstol Pablo, todos somos como muertos vivientes. Dios ha entregado la humanidad a las consecuencias destructivas de nuestras decisiones egoístas. Pero, como Pablo dice, Dios es rico en misericordia y por su charis nos ha rescatado. Él está hablando acerca de cómo la vida, muerte y resurrección de Jesús nos son ofrecidas como un regalo generoso de una vida que es más poderosa que la muerte. Y, como con cualquier regalo, lo único que el beneficiario tiene que hacer es recibirlo. Así es que puedes ver cómo los autores bíblicos hablan tanto acerca de esta descripción del carácter de Dios a lo largo de la Biblia. Cuando las personas son incapaces de apropiarse de sus fracasos y pedirle a Dios por gen, Él muestra una respuesta consistentemente generosa. Dios da el don de sí mismo, su vida y su amor. Eso es lo que significa que Dios es lleno de gracia. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros y hoy quisiera simplemente recordarles que octubre es el mes del Rosario. Comenzamos octubre con pie derecho,
con la Santísima Virgen en nuestro corazón, pero además hay dos fiestas importantísimas. 7 de octubre, Nuestra Señora del Rosario. Entre muchas otras cosas, recordemos que se ganó una grandísima batalla cuando los musulmanes estaban a punto de invadir Europa, hace 500 años. La batalla de Lepanto, todo el pueblo cristiano, por indicación del Santo Padre, y todos unidos, rezando el Santo Rosario. Una batalla que parecía completamente perdida, las fuerzas enemigas eran muchísimo más grandes. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hoy estamos más o menos igual. Solamente que no es en barcos, no es arrojando fuego, no es con cañones, no. Hoy son ideologías, ateísmo, materialismo, relativismo, hedonismo, pérdida de la fe en muchos jóvenes, avance, ahora que decía ideologías, avance de todo lo que es el divorcio, el amor libre, la falta de compromiso, el aborto, la eutanasia, todo lo que tiene que ver con la ideología del género. Uno se podría poner a pensar, estuvieron a punto de acabar con Europa. Esa invasión podría significar lo peor. Hoy están invadiendo nuestras familias, nuestros hogares, nuestras creencias, y no son pueblos extranjeros. Es lo que tenemos que pensar. Tenemos el problema aquí dentro de nosotros mismos. Son nuestros amigos, es el vecino, es uno de mis hijos, a lo mejor echándole a perder la fe a mis demás hijos. A mí vienen a hablar conmigo, señoras, señores, padre, qué desastre, ¿qué hacemos? Tenemos un hijo contagiando a los demás. No son los musulmanes, no son extranjeros, en mi propia casa. ¿Qué vamos a hacer? No se trata de aventar cañonazos, fuego, corre a tu hijo de tu casa. Se trata primero de ser un grandísimo testimonio para nuestros hijos, de aumentar nuestra vida de oración, de rezar el rosario en familia todos los días si se puede, y si no se puede en familia, por lo menos rezarlo nosotros. Entonces, primera fiesta, 7 de octubre, pero comencemos hoy. Segunda fiesta, 12 de octubre. Nuestra Señora del Pilar. Para todo el pueblo de España es una fiesta importantísima, pero también para todo el mundo. Para todo el mundo. ¿Y qué es Nuestra Señora del Pilar? Piensen que el apóstol Santiago, en los primeros años del cristianismo, estaba evangelizando la Hispania, o quizá toda la Iberia. Y entonces, como todos, tuvo un momento de desánimo, de miedo, no lo sabemos exactamente, lo saben Dios y Él. Lo que sí sabemos es que cuando estaba pasando por un momento tremendo de decaimiento, la Santísima Virgen María, que todavía vivía, se le apareció el don, por llamarlo así, de bilocación. ¿Dónde estaba la Virgen? Seguramente estaba con San Juan, porque la acompañó hasta el último día de su vida. Estaría en Jerusalén, estaría en Éfeso, no lo sabemos exactamente, pero sí sabemos que se le apareció sobre una columna, sobre un pilar, en Zaragoza, César Augusta, una ciudad romana. ¿Cómo serían las dificultades del apóstol para evangelizar? Que se desanimó. La aparición de la Virgen lo reconfortó, lo animó a continuar con la evangelización, y no solamente eso. Cuando Santiago, por indicación del Espíritu Santo, volvió a Jerusalén y fue el primer obispo después de Pedro de Jerusalén, fue el primero de los apóstoles en sufrir el martirio. Precioso mes de octubre que nos recuerda que debemos rezar el rosario todos los días y festejar estas dos grandísimas fiestas. Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora del Pilar. Queridos hermanos, transmitan este mensaje, que crezcamos, así como el Papa un día dio la indicación y todo el pueblo cristiano se unió, hoy nuevamente, que todos nos unamos a rezar. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino.
signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, capítulo 1. El versículo que hoy estamos reflexionando es el versículo 39. Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Habéis gustado oírlas de verdad, así como puntos de aplicación y puntos de aclaración para nuestra vida. Interesante, ¿verdad? Porque todos, vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él todo el día. Ahí mandó a poner que ahora vayan a ver las 4 de la tarde. O poco de recuperar. Ahí mandó a andar al aire. Entonces, una primera enseñanza para nosotros es que la fe nace en la experiencia. Nace en la experiencia. Ñandé entonces indica, tú y la ya tengo fe en el Señor. Indica tú y porque de yapu. La andé a llevar. Ne experimentar y no peñan de yarare covendere cove. Indica tú y eres que tenés fe. No podés, queridos hermanos. Entonces, el tener fe significa no quedarse en la teoría, no decir simplemente que yo creo, lorito entero de la creo, lleva. Pero, no pendere yeje, hay andere ya, pues veñan de yaro llevande. Entonces, es una falsedad total. Ahora, un segundo momento y elemento indispensable es que el discipulado siempre, queridos hermanos, va a exigirnos movimiento. O algo dice cambio, transformación. Si yo soy un verdadero discípulo, diga tú ya, yo soy un discípulo, ajala se maestra, porque hana cambiai va evena. De la de Japón, PTI discipulado. Upeaco alumno y shawa, la dejó la universidad. Hoy con Juan de ingeniero. Arañe, pues no ve primer curso, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, a séptimo, me te van a presentar la de tesis. Ciertamente que de tu inicio del primero al séptimo, tú ya la cambias. Aupean o la discípulo. Upean o peo ya un proceso, un camino. Porque nos abrimos a con ese y cuama, vaya potape puente. Vaya potape hora. Uma que ya cuenta y vaya potan, boba, moita, vaya poana. Coanga. De ducho formal la lleva. Ahí cuá. A porque ya por la experiencia. La vida espiritual, queridos amigos, es lo mismo. A mí entonces, la
estilo protestante en las estados y la porque el Espíritu Santo me dice que esto, que aquello. No, querido hermano. La verdadera forma de aprender y caminar es solamente con esa experiencia. La palabra del Señor. Fe y obras. Fe y obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por medio de mis obras te mostraré mi fe. De Santiago. Por medio de mis obras. O sea, porque justamente la agüeroviado en José con ambas con ala yapo. Upebeca tú y shañan de yapu lleva porque la shela se yapu no la se pocanero hina. Da yapu hina pe yapuana. Entonces, quiere decir que mis obras me demuestran. El árbol se conoce por los frutos. Me demuestra que no tengo fe. Quiere decir que no estoy adherido totalmente al Señor. Por eso que es importante, el discipulado exige movimientos de cambio. Ver con ojos nuevos también, queridos amigos, porque la visión de la fe siempre abre horizontes de esperanza. Diga, tú y la ya pues está, entonces pues venían en botujina, apenas ñase. No. En la medida en que tenemos fe, nosotros nos abrimos a esa nueva esperanza, sin falta. No podemos quedarnos en el pozo, sino que nosotros miramos y entendemos y decimos, este es el camino que nos conduce hacia el Señor. Esto es esencial y esto es fundamental, ¿verdad? Ver con ojos nuevos. La visión de la fe abre entonces horizonte de esperanza. Y después, queridos amigos, también permanecer es clave. El permanecer, la permanencia, porque el discipulado no se reduce a movimientos aislados, ¿verdad? Cada uno yapoa, lleva iñacane, cada uno yapolo yaposea. Y entonces hace caminos que nos llevan, pero de manera totalmente diferente, ¿verdad? Yayapola, yayaposea, y se reduce así como si fuesen momentos aislados, donde nosotros no somos capaces de caminar y de encaminar la vida y la fuerza de Dios. Eso, queridos hermanos, tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Y por último, no nos olvidemos que la memoria es una memoria encarnada, es decir, recordar la hora. Era a las 4 de la tarde. Es una memoria encarnada porque la fe marca y deja sus huellas. Quiere decir que ahí hubo un corte total. Se mandó a poner, upeyes da huella que becaña, upeyes en da pita bella que, upeyes añe puno que añe conforma la se recovendia, etcétera, etcétera. Cambio. Y eso marca la vida. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.